Fernando, ¿cómo estás? Pues muy bien y muy entusiasmado con un escrito de la autoría de Emilio Sardi, Compromisos Fantasiosos. Sí, ¿Cómo es señor. la participación de Colombia en este proceso de contaminación ambiental y cómo somos uno de los países que más cuidamos el medio ambiente y que menos espacio tenemos para disminuir estos compromisos o para aumentar mejor estos compromisos para la descontaminación del mundo? Por favor, doctor Emilio, cuéntenos esta historia, que es apasionante. Pues la historia es muy sencilla. Desde hace por ahí un año me dio curiosidad de oír tanto terror sobre el clima, etcétera, y que no me parecía como congruente con la ciencia y con la realidad. Y llevo por ahí unos 15 o 20 libros leídos ya sobre el tema, donde pues es claro que hay un cambio climático y que se viene desde hace 4.500 millones de años y que se viene dando en el mundo porque las fuerzas de la naturaleza son inmensas. Entonces, eso es lo que ha venido sucediendo, pero alrededor de eso en los últimos años se ha venido generando todo un movimiento político, financiero, donde curiosamente grandes intereses monetarios se han juntado con grandes intereses políticos de distintos lados para generar un pánico mundial. Y dentro de ese pánico la gente actúa pues irracionalmente, como sabemos. Y se dan una serie de compromisos. Entonces, que Colombia, que es uno de los, casi que por accidente, nosotros somos uno de los países que menos CO2 emite en el mundo. Y no quiero decir contaminante porque el CO2 no es un gas contaminante. Todo lo contrario, es el gas de la vida. Sin CO2 no habría vegetación. Los seres humanos, cada vez que estamos sentados en un cuarto, estamos emitiendo y echándonos unos a los otros CO2. Porque nosotros, como nos enseñaron en tercero de primaria hace muchísimas décadas, nosotros respiramos oxígeno y emitimos CO2 y las matas respiran CO2 y emiten oxígeno. Ese es un ciclo combinado que existe en el mundo desde hace millones de años. Entonces, se generó la cuestión fantasiosa de que el CO2 era malo y que hay que bajarlo. Aparte de eso, resulta que los países emiten CO2 en distintos volúmenes. Y como aparece en la columna que yo escribí, mientras que la emisión de CO2 en Colombia tiene un per cápita de por ahí 1.6 toneladas, hay países como Estados Unidos donde son 15 toneladas per cápita. Y el hecho es que se adquieren compromisos similares cuando las circunstancias son distintas. Nosotros no tenemos por qué ponernos a bajar la emisión de CO2 asumiendo que fuera mala, porque nosotros ya estamos por debajo del promedio mundial, del promedio regional, prácticamente, y yo no se encuentran fáciles los datos, pero nosotros debemos estar entre los 10 o 15 países de menos emisiones en el mundo, o sea, solamente islitas del Pacífico o cosas de esa naturaleza pueden emitir menos que eso. Esto es fruto, entre otras cosas, del accidente de que en Colombia la energía eléctrica se fue desarrollando con base en hidroeléctricas. Y hay que hacer una distinción muy clara entre medio ambiente y clima. El clima es eso que envuelve al mundo, como digo, desde hace 4.500 millones de años y que es siempre variable. Hemos tenido épocas mucho más calientes, hemos tenido épocas mucho más frías, o sea, en los últimos millones de años ha habido 8 edades glaciales, cada una de por ahí 100.000 millones de años, donde la temperatura es 8 grados por debajo de eso, y ha habido, aún en esta edad interglacial, ha habido varias veces que se han dado lo que antes llamaban óptimos y eran temperaturas superiores a las actuales. Hace 1.000 años, en el óptimo medieval, la temperatura era 2 grados por encima de la actual. En la época romana, o sea, casi siempre hubo un óptimo de por ahí unos 5 siglos, casi siempre la temperatura más alta ha conducido a ese desarrollo de la humanidad. Pero volviendo al caso de Colombia, nosotros fuimos desarrollándonos con hidroeléctricas y nosotros desde ese punto de vista emitimos mucho menos CO2 porque en general la energía eléctrica se ha venido
generando en el mundo es con combustibles fósiles. Entonces, la huella de carbono que llaman nuestra es nimia, es muy pequeña en el contexto mundial y es casi que imposible de mejorar. Entonces, cuando nos ponen a mejorarla, lo que nos están exigiendo son unos sacrificios que no tienen sentido. Por ejemplo, estamos dando unos grandes beneficios tributarios y grandes beneficios para la generación eólica o la generación fotovoltaica, y resulta que esas generaciones son totalmente ineficientes, no han podido, llevan 30 años empujándolas, y en el artículo mismo parece pues que su participación en la generación mundial es del orden del 7%, sumada. Y eso que en países como los escandinavos, que es donde más energía eólica hay, se están devolviendo, porque es que son energías que no son confiables. La eólica depende de si hay o no hay viento, y si hay mucho viento tampoco se puede generar porque entonces el sistema se ve sobrecargado. La solar pues depende de si hay o no hay nubes, y depende de si hay día o no hay noche. Entonces, son todas energías que no son confiables, que son muy caras, que son muy contaminantes. La contaminación generada por todo lo que son las pilas, por la fabricación de los paneles solares, la contaminación ambiental que se da con los famosos yo las asimilo con los molinos de viento del Quijote, con todos los molinos de viento. Eso además de que acaba con los pájaros, y genera ruidos muy fuertes, ocupa espacios gigantescos. Entonces, por eso esas energías no se han desarrollado, y entonces en Colombia estamos pagando nosotros impuestos para que esas personas se puedan desarrollar sus nuevos negocios. O sea, hay montones de negocios que se han montado alrededor de todo este pánico, y nosotros no tenemos por qué pagar eso. Entonces, lo que yo quería es como el gobierno saliente pues dejó este compromiso. Además es un compromiso ante nadie, porque es un compromiso ante las Naciones Unidas, que eso no es nada. Las Naciones Unidas es una entelequia donde 100 y pico naciones van a hablar y a cada una a empujar sus intereses personales, y a darles trabajo a un montón de burócratas internacionales, muchos de ellos que ya se han adquirido pues ventajas políticas en su país, entonces van allá a eso. Entonces, ante las Naciones Unidas, que no es nada, que no tiene poder coercitivo sobre estas cuestiones, hemos adquirido un compromiso de rebajar nuestras emisiones a la mitad cuando tenemos de las emisiones más bajas del mundo, y no es fácil lograr hacerlo. Entonces, como te digo, yo quería sencillamente escribir eso y contar esos hechos, ¿no? O sea, Colombia es un país supremamente limpio en emisiones, asumiendo que las emisiones de CO2 fueran sucias, que no lo son las emisiones de la vida. Gracias a que el CO2 ha venido subiendo en el último siglo y medio más o menos, el área verde de la Tierra se ha aumentado en un 6%. Hay más cubrimiento vegetal porque el CO2 hace que los vegetales requieran menos agua, consumen menos agua y da más crecimiento. En Holanda, donde son los mayores productores del mundo en tomates, pongamos en invernaderos, ellos a los invernaderos les ponen el triple del CO2 que hay en la atmósfera para poder estimular y mejorar el crecimiento de las matas y su producción, y para volverlas más sanas. Entonces, ese gas es el que estamos combatiendo, pero lo está combatiendo un país que produce muy poquito. Entonces no tiene ningún sentido ese cuento de que es que vamos a bajar a la mitad. A mí que me expliquen, y lo que estoy pidiendo es cuáles son los planes concretos para reducirlo. Y entonces, fuera de un enunciado general de que tenemos que bajarlo y que lo vamos a bajar, no hay ningún plan concreto. Y si el plan es como están sacando ya algunos decretos, han salido dándoles privilegios a esas energías alternativas, llamémoslo así, que no se han acabado de inventar, que no se sabe, que hasta el momento no han demostrado que pueden ser buenas. Estamos botando la plata. Debiéramos gastar esa plata en proteger el medio ambiente, en evitar la deforestación, en evitar la minería ilegal, en limpiar las aguas, en hacer todas esas cosas, pero no en fomentar la reducción de la producción de un gas que es benéfico para nuestro medio ambiente, para nuestro entorno,
y del cual además producimos muy poquito. Entonces, ese es la esencia de la página que escribí, pues que quería como alertarle al gobierno entrante que eso estaba y que no fueran a caer en la trampa de creer en lo mismo que estaban creyendo los otros. Es que son ilusiones que se hacen con base en lo que entre comillas llaman consensos, cuando en la ciencia no hay consenso. La ciencia progresa y crece y la humanidad se nutre intelectualmente precisamente del disenso, de que se cuestione y de que se siga adelante. Entonces, el hecho es ese. Habiendo leído mucho, no encuentro razones de la alarma, pero ahora suponiendo que hubiera una alarma, explíqueme por qué nosotros, que somos de los menos productores del mundo, tenemos que hacer esos sacrificios, mientras países como la China están construyendo plantas térmicas de carbón y mientras los europeos, que cometieron el error salvaje de suspender las operaciones termoeléctricas, porque las ONGs verdes financiadas por Rusia, que estaba generando su mercado allí, les hicieron suspender las exploraciones y las explotaciones de gases y el uso de esas térmicas. Entonces, la cuestión es esta. El gas, de hecho, está demostrado inclusive ya científicamente que el CO2 no incrementa la temperatura, sino que al revés. Hay estudios en las perforaciones de hielo en la Antártida y en Groenlandia, donde se muestra con historias de muchos, por ahí 2 millones de años, que en general las temperaturas crecen después, o sea, las temperaturas crecen antes de que crezca el CO2. Hay una demora de más o menos 800 años en el crecimiento del CO2. Hay científicos que piensan que el aumento de CO2 de ahora proviene de las temperaturas del óptimo medieval, desde hace 1000 años, cuando más o menos entre el año 800 y 1200, 1300, el mundo estuvo 2 grados por encima del actual. Entonces se piensa que eso viene de eso. Y el hecho concreto es que en el siglo pasado hubo 2 épocas donde la temperatura subió y una en que bajó, mientras que el CO2 seguía subiendo permanentemente. Y de hecho, desde el año 98 hasta el año 18 más o menos, la temperatura estuvo estable mientras el CO2 seguía subiendo y, entre otras cosas, la humanidad producía mucho más CO2. Entonces, como te digo, no hay base para el susto con el CO2, pero si la hubiera, no hay base para pensar que Colombia tenga que ver con eso. Producimos el 0,02% del CO2 mundial. Entonces, ¿qué quieren? Que bajemos a 0,01. Y con eso, como yo digo en el artículo, pues lo que le rebajamos lo que el resto de la humanidad está consumiendo en un minuto. Eso no tiene sentido que los colombianos nos metamos en ese cuento y que pongamos nuestro pellejo de por medio. Vuelvo a decir, si sobrara la plata está bien, pero dedíquensela a reforestar, dedíquensela a bloquear la deforestación, dedíquensela de verdad a combatir todas esas plagas que están acabando con nuestras selvas y acabando con nuestra vegetación, pero no dedíquensela a fomentar y a pagarles a unos inversionistas extranjeros o locales para que ganen plata moliendo subsidios. Entonces, como te digo, yo siento que ahí hay una perversión completa, y te invito, porque yo sé que sos una persona de inquietudes intelectuales, a leer algunos de estos libros que yo estaba leyendo. Es que de verdad es muy interesante. Es como volver un poquito a tercero de primaria, porque hay mucha ciencia natural ahí que uno mira y que vuelve a repasar lo que le enseñaron de niñito. Y ve también la estupidez humana y ve también la perversión de la corrupción de lo que está sucediendo. Entonces es una combinación de volver a la escuela y de leer James Bond. Es interesante y todos los días aprende uno cosas nuevas. Ese panel internacional, el IPCC, que se llama el Panel Intergubernamental de
de Control de Clima de las Naciones Unidas, en el año 2009 filtraron 10.000 correos de los científicos, entre comillas, que pertenecen a ese panel, donde se comprobaba, en palabras de ellos, cómo adulteraban los datos, cómo falsificaban la información, cómo bloqueaban la información cierta y no permitían que se publicara, cómo le torcían el brazo a los editores de las revistas científicas para que no permitieran que la verdad se conociera. Y ese es el que está nutriendo a la información pública. ¿Entendés? Pero está bien, si quieren compren ese cuento, pero no paguemos por él. Es que, y además, por el otro lado vuelvo a decir, es que Colombia es de los países que menos emite. Y quiero añadir una cosa, del punto de vista ambiental, no considero que las hidroeléctricas son las más sanas de todas. Desde el punto de vista ambiental, lo mejor es la hidroeléctrica a filo de agua, pero de esas nosotros tenemos más o menos el 15% de la producción hidroeléctrica nuestra es filo de agua, que son las hidroeléctricas que no tienen embalse. Las hidroeléctricas de embalse generan problemas ambientales donde inundan y aguas abajo. Cuando hicieron la represa de Asuán en Egipto, la pesca en el Mediterráneo oriental se acabó, porque empezaron a regular el río Nilo y se modificó por completo la ecología aguas abajo de la presa. Y pues yo no sé si en este momento se ha regularizado la cuestión, pero por 20 años se fue acabando la pesca ya. Entonces, aguas abajo producen efectos y aguas arriba producen efectos. Y de hecho, por ejemplo, en la inundación se pudre mucho material vegetal y se genera metano, que también es un gas invernadero. Pero los gases invernaderos, vuelvo a decir, no son malos. El profesor Litzen del MIT hace por ahí 15 años mostró unos mecanismos de autorregulación que impiden que el gas invernadero produzca efectos más allá de los que se están dando. Entonces, como te digo, no es cierto el pavor que existe, no es cierto que el ser humano esté haciendo el daño ambiental. Está haciendo daño ambiental, pero localizado. El Kilimanjaro, por ejemplo, perdió sus nieves en gran medida, pero fue porque hubo deforestación en la base y dejó de llover, y al dejar de llover, pues no había material para que hubiera nieve. Entonces hoy en día tiene una capa de nieve que es el 20% de la que tenía hace 30 años. Pero eso es fruto de una acción ambiental localizada, no es fruto del clima mundial. El gran regulador del clima del mundo son los océanos. El calor del mundo está albergado en los océanos. Y de eso no saben. Lo que uno aprende cuando lee en estos temas es que de verdad los científicos serios reconocen que la ignorancia es altísima. La humanidad en este momento apenas está empezando a diagnosticar lo que pasa. No sabe siquiera por qué pasa, ni cómo se modifica. Entonces, como te digo, de eso que está sucediendo, han tomado este caballito de batalla del CO2, pero yo digo, si quieren, acéptenlo. Yo no me voy a poner en la discusión científica de si sí o si no, porque no soy científico, pero he leído suficiente información para tener la claridad en que la situación es esa. Pero si quieren, acéptenlo, pero entonces no nos vengan a nosotros a decir que somos nosotros los causantes, que generamos el 0.02%. ¿Qué quieren? ¿No? ¿Y de qué están hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿No? Pues apasionantes esos libros, y los buscaré también para enriquecer mi información. Yo te paso con mucho gusto un listado, porque de verdad hay unos que son supremamente interesantes. Hay uno que se llama Unsettled, porque es que lo que habían dicho es que ya la ciencia estaba definida. La ciencia no está definida mejor dicho, que había un consenso. Claro, había un consenso también cuando decían que el mundo era plano. ¿Y qué pasó? Pues que no era. Entonces, claro, todos esos cuentos, Al Gore, el gran promotor de esas cosas, predijo que la capa de hielo del Ártico iba a desaparecer para el año 2016. ¿Dónde desapareció? Ahí está.
O sea, son todo un montón de ficciones que se han montado, muy bien orquestadas, pero este libro de Kooning, que se llama con K.O., es muy interesante porque este es un científico de las más impecables credenciales. O sea, fue inclusive asesor científico de Estados Unidos. Y ese señor dice, mire, lo que se sabe es que no se sabe, ¿no? Y que no se deben tomar decisiones apresuradas sobre lo que no se sabe. Entonces, eso está sucediendo. Pero por el otro lado, vuelvo a decir, independiente de eso, nosotros no tenemos por qué pagar. O sea, los colombianos no tenemos por qué pagar. Dedíquenle esos recursos, todos los recursos que quieran del medio ambiente, de la generación eléctrica, dedíquenselo precisamente a proteger el medio ambiente, a limpiar nuestras aguas, a limpiar nuestros ríos, a tener la protección para que no haya deforestación. O sea, dedíquenlo a que el medio ambiente nuestro sí sea positivo. En eso haríamos mucho más que con lo que están así pretendiendo hacer. Y yo quería... Emilio Sardi, pues un abrazo muy estrecho y nuestras congratulaciones, y leeremos los libros y volveremos sobre el tema porque esto no se puede quedar así. Colombia no puede cometer semejante error histórico y anticientífico. Doctor Emilio Sardi, un abrazo muy estrecho y 1.000.000 de gracias por estar en la hora de la verdad. Muchas gracias, Fernando.